Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Y hoy vamos a tener un personaje totalmente magnético y fascinante, como fue Cleopatra. Espero que lo disfruten. ¿Quién era Cleopatra? Una reina marcada por la leyenda. Cleopatra, sin dudas, es la reina más conocida del antiguo Egipto. Pero ¿quién era en realidad? Su figura a lo largo de la historia ha sido manipulada y rodeada de un halo de erotismo, crueldad y sensualidad, sin tener en cuenta otras cualidades que hacían de ella una hábil gobernante. En un período en el que Roma presionaba a Egipto, supo jugar en el tablero internacional para mantener su reino independiente con respecto a Roma. Sabía 8 idiomas, no necesitaba intérpretes y fue la única de su dinastía que hablaba egipcio y consiguió reflotar un Egipto al borde de la quiebra. Además, según las fuentes árabes, escribió tratados de medicina y cosmética y tenía conocimientos de alquimia. Cleopatra la reina. Cleopatra fue la última representante de una dinastía helénica egipcia, la de los Ptolomeos o Lágidas, figura en torno a la cual se creó un mito, aún en vida, basado en su lujosa vida cotidiana, sus relaciones amorosas y su muerte. Ninguna otra reina egipcia fascinó a sus contemporáneos y generaciones posteriores tanto como Cleopatra. Varios escritores, músicos, pintores y cineastas la inmortalizaron y magnificaron. La leyenda de esta mujer, calificada de bella, sensual, ambiciosa, astuta y cruel, fue dimensionada. Cleopatra en la vida. Cleopatra VII nació en Egipto en el 69 a.C. Era hija del rey Ptolomeo XII, en un periodo muy inestable.
El Egipto, a pesar de ser independiente, se convirtió en protectorado de Roma. Tras la muerte del monarca, la joven hija mayor de los 4 hermanos restantes sucedió a su padre. Se casó con el hermano Ptolomeo XIII, 8 años más joven, cumpliendo la tradición y su voluntad paterna. Reinó del 51 al 30 a.C., período marcado por juegos políticos inescrupulosos y crueles. El matrimonio inició una lucha de poder entre los 2 hermanos esposos, hasta que el rey fue derrotado y asesinado por los hombres de Julio César, con quien la reina tuvo un romance. Cleopatra se vuelve a casar, esta vez con el otro hermano, Ptolomeo XIV, el menor de 10 años. Para llegar a sus fines, porque pronto se dio cuenta de que para gobernar sola tendría que contar con uno de los hombres poderosos de Roma, logró seducir a Julio César y darle un hijo. Pero el romano es asesinado el 15 de marzo del 44 a.C., cuando se disponía a entrar en una sesión del Senado, y deja la sucesión a su sobrino Octavio, que luego se convertiría en emperador Augusto, a pesar de reconocer al bastardo Cesarión. Cleopatra seduce a Marco Antonio, el líder romano, con quien tiene 3 hijos, entre ellos un par de gemelos. En el año 31 a.C., Antonio fue derrotado por Octavio y se suicidó. Para evitar convertirse en prisionera y formar parte de la exposición en la marcha triunfal de Octavio en Roma, Cleopatra también se suicida días después. Cuenta la leyenda que se quitó la vida con un aspid que estaba escondido en una canasta con higos.
El tempestuoso romance de Marco Antonio y Cleopatra. Pocas historias de amor ha habido tan complejas y trágicas como la de Marco Antonio y Cleopatra. Fueron 13 años de relación y 3 hijos nacidos fruto de su unión, alternando periodos de total entrega con otros de separación absoluta, pero fuera como fuese, Marco Antonio siempre volvía a los brazos de Cleopatra. En su primer encuentro, Cleopatra trató de deslumbrar a Marco Antonio a pesar de que éste estaba aún unido a su primera mujer, como narra Plutarco. El extraordinario poder de seducción de la reina impresionó a Marco Antonio, que quedó inmediatamente enamorado de ella. Poco después, Marco Antonio embarcó para enfrentarse a Octavio. Sin embargo, de la negociación entre ambos se acordó el matrimonio de este con la hermana de Octavio. 3 años más tarde, Marco Antonio decide repudiar a su esposa y volver junto a su amada, con la que se casa en Alejandría. Por amor abandonó no solo a sus obligaciones familiares, sino también las políticas y militares, para vivir una fastuosa vida en Egipto, llena de lujos con su amada Cleopatra. Esto le llevó a ser declarado enemigo de Roma y de Octavio Augusto. Este es el principio del fin. La guerra se volvió inevitable. En el año 31 a.C., las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio en la batalla de Actium, sellando así el trágico destino de ambos. Asediado por las tropas de Octavio en Alejandría, Marco Antonio recibe la falsa noticia de que la reina de Egipto había muerto y se clava su propia espada. Cuando la noticia llega a Cleopatra y conocedora de los planes de Octavio de exhibirla como prisionera para su humillación pública, ésta también decide terminar con su vida con el veneno de una serpiente. Unidos en la tragedia. Antonio había conseguido conjugar su gusto por los placeres con los objetivos políticos que perseguía. Por su parte, Cleopatra se veía consolidada en su trono. En la primavera del año 40 a.C., el romano tuvo que interrumpir su estancia en Alejandría para regresar a Italia, donde su esposa Fulvia y su hermano Lucio se habían enfrentado a Octavio. Se encontró primero con su mujer en Atenas, pero hizo todo lo posible para intentar dejar claro que él no había promovido el enfrentamiento. Enseguida murió Fulvia y Antonio, en lugar de volver con Cleopatra, se casó con Octavia, hermana de Octavio, reforzando así sus vínculos de alianza. Se decía que era más bella que Cleopatra y siempre fue considerada una modelo de virtud frente a la seductora egipcia. Mientras tanto, en Egipto la reina daba a luz
a dos gemelos, que fueron llamados Alejandro Helios, el Sol, y Cleopatra Selene, la Luna. Antonio no volvió a Oriente hasta finales de 37 a.C. y enseguida retomó la provechosa relación con Cleopatra que había iniciado en Tarso y Alejandría. De nuevo Antonio veía en la reina egipcia no solo una amante excepcional, tuvieron ahora un nuevo hijo, Ptolomeo Filadelfo, sino también una administradora eficaz y fiel de sus intereses en la zona. Ella le apoyó en la anhelada expedición contra los partos, que resultó un completo desastre. Por su parte, Octavio no veía con buenos ojos la posición de Antonio en Oriente y con el tiempo presentó lo que era una pugna por el poder entre dos rivales, como una lucha contra una reina extranjera que tenía sometido a su amante romano. Finalmente, Marco Antonio y Cleopatra fueron vencidos y acabaron suicidándose. Triste final para quienes habían disfrutado de una vida inimitable. Grandes amores de la historia, Marco Antonio y Cleopatra. Marco Antonio y Cleopatra son la pareja que se quedó inmortalizada en la tragedia histórica de William Shakespeare. Ambos unidos en matrimonio convirtieron la parte de gobierno que a él correspondía de Roma y ella reina de Egipto en un poderoso bloque político y económico que los llevó a un enfrentamiento con Octavio César por el poder total de Roma. Roberto Bloom explica en primera instancia cómo se relacionaban las parejas en la Edad Antigua, tanto en el Medio Oriente, Grecia y Roma, las cuales se formaban bajo diversos criterios de uniones que obedecían a diferentes patrones estamentales. Si el amor es un mito moderno, ¿qué hay del amor entre Marco Antonio y Cleopatra? ¿Quién inventó el gran amor de la pareja? ¿Es un anacronismo moderno? La historia de amor proviene de la fértil imaginación de William Shakespeare. Menciona el Dr. Bloom que a finales del siglo XI y a lo largo del siglo XII surge el amor cortés o el enamoramiento, una etapa donde la mujer cobra importancia y comenta que el Quijote, por ejemplo, dedica todo a la dama y el amor caballeresco o cortés se relaciona con el cristianismo como una exaltación a la Madre de Jesús. En la Edad Media, la Iglesia Católica establece el rito del matrimonio con el fin de tener hijos y cuidarlos. Lo que importaba era la estabilidad y después surgía el sentimiento o amor entre la pareja. La invención del amor moderno fue una idea nueva y revolucionaria que individualiza a las personas. Refiere Roberto Bloom que el amor ha tenido a lo largo de los siglos muchos cambios en su interpretación, los cuales amplía
en esa exposición. William Shakespeare escribió Antonio y Cleopatra. Y la historia es así. Marco Antonio ha estado un tiempo en Egipto con su amante Cleopatra, descuidando sus responsabilidades como parte integrante del triunvirato de Roma. Su esposa, Fulvia, muere y Octavio César y Lépido le envían un mensaje indicando que debe regresar de inmediato para ayudarles contra la amenaza de Sexto Pompeyo, que está formando una poderosa armada. A pesar de las aseveraciones de Domicio Enobarbo, en el sentido que Antonio obviamente pretende permanecer en Egipto con Cleopatra, este último decide, no obstante, abandonar Egipto. Cuando le dice a Cleopatra que debe partir, ella se enfada y lo acusa de no tener sentimientos hacia ella. Él le comunica la muerte de Fulvia, cosa que luego ella utiliza para probar que él es voluble y caprichoso, y que, llegado el caso, trataría su muerte tan a la ligera como la de su esposa. Ella le dice que debe irse, y él lo hace, asegurando que su corazón se quedará con ella. Después de su partida, ella le envía mensajeros todos los días para probar el alcance de su amor. Pompeyo está fortaleciendo sus fuerzas militares para derrotar al triunvirato y se alegra
de que Antonio se encuentre ausente en Egipto. Entonces recibe noticias de que Antonio está viajando a Roma y espera que César y Antonio luchen entre ellos, haciéndoles más vulnerables cuando se enfrenten con él, dándole así una buena oportunidad para tomar el mando. Cuando Antonio regresa a Roma, encuentra que su relación con César es muy inestable. Tanto su esposa como su hermano habían luchado guerras contra César, y la única forma de mantener la paz es casarse con la hermana de César, para forjar una relación de parentesco. Mecenas y Agripa hablan con Enobarbo sobre Cleopatra. Les dice que ella es tan única y maravillosa que no hay manera posible de que Antonio pudiera permanecer fiel a Octavia. Cuando Cleopatra recibe noticias sobre el matrimonio con Octavia, se indigna y golpea al mensajero, y luego se informa de cómo es Octavia, para tranquilizarse a sí misma en la convicción de que es una mejor mujer. César y Antonio han ofrecido a Pompeyo la oportunidad de ser su aliado, prometiendo que si van a la lucha ellos ganarán. Y Pompeyo, un poco a regañadientes, acepta su oferta. Todos los hombres celebran esa nueva alianza. Pacoro, hijo de Orodes, rey de Partia, había sido asesinado con el fin de vengar la muerte de Marco Craso. Aumentan las tensiones entre Antonio y César. Ellos pelean entre sí y Antonio regresa con Cleopatra a gobernar en Egipto. César y Lépido derrotan a Pompeyo, rompiendo la alianza, y César pone a Lépido en prisión. Octavia acude a César, indecisa entre su esposo y su hermano, y ella es informada que Antonio está viviendo con su amante, cuando ella pensaba que estaba en Atenas. Ella se une a su hermano y César desafía a Antonio a una batalla naval, para la cual Antonio no está preparado, pero no obstante lucha. Él emplea 60 de los barcos de Cleopatra. En la batalla son aplastados, sus buques huyen y Antonio sigue deshonrado. Él debe ahora apaciguar a César, con el fin de mantener sus reinos. Cleopatra le dice a Tireo, un mensajero enviado por César, que ella fue engañada para ayudar a Antonio por miedo. Cuando Antonio se entera de esto, golpea al mensajero, y luego él y Cleopatra se reconcilian, y él le promete a ella que al día siguiente él peleará con el César y le ganará. Enobarbo abandona a Antonio para plegarse al lado de César, ya que es evidente quién tenía ventaja, pero su culpabilidad le domina y se suicida porque no puede vivir con su deslealtad a Antonio. En la batalla por tierra entre Antonio y César, al principio parece que Antonio lleva ventaja, pero luego César ataca por mar y muchos de los hombres de Antonio se pasan al lado de César, terminando así en una victoria para César. Antonio culpa a Cleopatra por traicionarlo a él y desea su muerte. A ella le destroza el corazón tal acusación de Antonio y se hace la muerta para ver cómo va a reaccionar él. Al oír de su presunta muerte, Antonio intenta suicidarse, cayendo sobre su espada, pero no muere de inmediato. Es llevado ante Cleopatra, habiendo oído demasiado tarde que ella está realmente viva, y muere en sus brazos, mientras ella proclama lo honorable que él fue. César intenta capturar viva a Cleopatra para hacer un espectáculo de su victoria sobre ella, pero ella le explica su situación a Dolabella, una de las seguidoras de César, quien tiene piedad de ella y hace los arreglos para ella se suicide, como es su deseo. Un payaso entra a su habitación antes de que sea llevada ante César, trayendo una canasta de higos, en la cual hay una aspid venenosa, la cual Cleopatra usa para matarse. César la encuentra muerta, junto con sus doncellas, y coordina su funeral.
enterrándola junto a Antonio antes de regresar a Roma. William Shakespeare. La entrevista de Tarso. Tras la derrota de los asesinos de Julio César en la batalla de Filipos, en el año 42 a.C., los dos vencedores, Octavio y Marco Antonio, se repartieron las áreas de influencia de Roma. Mientras que Octavio, el futuro emperador Augusto, se quedaba en Italia, a Antonio le correspondió gestionar los asuntos del Mediterráneo Oriental. Su objetivo era recaudar dinero para el ejército y reorganizar Oriente, así como preparar una expedición contra los partos para vengar la derrota sufrida por Craso en el año 53 a.C. Era un proyecto que Julio César iba a llevar a cabo antes de morir y a Antonio le interesaba presentarse como continuador de su obra. Por otro lado, una gran victoria sobre un enemigo externo aumentaría su prestigio personal. Era también un gran amante de la cultura griega y aprovechó para realizar una gira por Atenas, donde fue llamado amigo de los griegos y amigo de los atenienses. Después pasó a Asia Menor y entró en la ciudad de Éfeso, en medio de un fastuoso cortejo precedido por mujeres disfrazadas de bacantes y hombres ataviados como sátiros y panes, mientras le aclamaban con el título divino de Dioniso, benefactor y propicio. A continuación, Antonio se trasladó a Tarso, una ciudad de Cilicia, en el sur de la actual Turquía. Estando allí, decidió enviar un emisario a Cleopatra, la reina de Egipto, para que acudiera a reunirse con él. Tenía para ello razones económicas y políticas, puesto que necesitaba las riquezas de Egipto, en especial sus suministros de grano y su posición estratégica para los fines que tenía encomendados. A Cleopatra también le convenía tener buenas relaciones con el representante de Roma para consolidar su posición en el trono y, si era posible, ampliar los territorios de su reino. Por eso retrasó su marcha intencionadamente y preparó un primer encuentro que no fuera fácil de olvidar para el romano. Conociendo la fascinación de Marco Antonio por el lujo y la cultura helenística, montó una espectacular escenografía. Para llegar a Tarso, remontó el río Cidno en un barco con popa de oro, velas púrpuras
y remos de plata, movidos al compás de diversos instrumentos. Ella iba bajo un dosel bordado en oro, ataviada como la diosa Afrodita. A su lado la abanicaban jovencitos, vestidos como Eros. La acompañaban también hermosas siervas disfrazadas de Nereidas y Gracias. Para completar el sugestivo cuadro, al sonido de la música de varios instrumentos se unían los perfumes que llegaban a las dos orillas del río en que mucha gente disfrutaba del espectáculo. Plutarco transmite de modo casi teatral que incluso el propio Antonio llegó a quedarse solo en la plaza de la ciudad porque todos corrían a ver a la reina. Se decía que Afrodita venía al encuentro de Dioniso para el bien de Asia. De este modo se presentaban como la pareja divina Afrodita Isis y Dioniso Osiris, que garantizaba la prosperidad de la zona. El romano quedó impresionado e invitó a Cleopatra a un banquete, pero ella se adelantó y fue la primera en ofrecerle uno que resultó extraordinario. Según Ateneo, citando a Sócrates de Rodas, todo era de oro, con piedras preciosas, y en la sala colgaban tapices de púrpura y oro. Cleopatra dispuso 12 lechos para Antonio y sus acompañantes, y ante el asombro del triunviro sonrió y le dijo que se lo regalaba todo. Cuando Antonio quiso corresponder, se dio cuenta de que no podía competir con el fasto de la reina. Según Plutarco, Cleopatra confiaba en poder subyugar más fácilmente a Marco Antonio que a Julio César, puesto que con el primero había sido joven e inexperta, mientras que ahora, a sus 28 años, gozaba de una belleza y una inteligencia más maduras. Para conseguirlo contaba con la exhibición de sus riquezas, propias de un reino con recursos, pero sobre todo con su encanto personal. La suya no era una belleza que impresionara a primera vista, pero sabía ser muy agradable y poseía una dulce voz. Además, se contaba que aquella no era la primera vez que Antonio veía a Cleopatra, sino que ya la había visto años atrás en Alejandría, cuando ella solo tenía 14 años. Allí ya había quedado fascinado por la joven. El invierno del año 41 al 40 a.C. lo pasaron juntos en Alejandría, la fastuosa capital del reino Ptolemaico, mezcla inigualable de lo egipcio y lo griego. Se ofrecieron el uno al otro banquetes de un gasto sin medida y constituyeron lo que llamaban la hermandad de los vividores inimitables. Se hicieron inseparables y jugaban a los dados, bebían y cazaban juntos. Sobre los banquetes de Alejandría y el derroche que primaba en ellos, Plutarco transmite lo que le contó su abuelo. Este había podido visitar la cocina real gracias a un conocido suyo que era amigo de uno de los cocineros y quedó asombrado al ver, entre otras muchas cosas, 8 jabalíes asados, lo que le hizo suponer que el número de invitados era enorme. El cocinero real se rió y le dijo que solo eran 12 comensales, pero que siempre había que tenerlo todo preparado, porque Antonio era imprevisible. Los amantes realizaban también correrías nocturnas disfrazados de esclavos, y a veces Antonio se ganaba algunos golpes. Los alejandrinos se divertían y decían que con ellos Marco Antonio usaba la máscara cómica y con los romanos la trágica, dando a entender su doble comportamiento, por un lado serio y grave como mandaban los cánones de Roma, y por otro risueño y divertido como correspondía al espíritu dionisíaco griego. Como ejemplo de esta vida alegre y despreocupada se contaba la siguiente anécdota. En una ocasión, Antonio estaba teniendo poca fortuna en la pesca y se enfadó porque Cleopatra estaba presente. Entonces ordenó a los pescadores que se sumergieran sin que se notara
y le colocaran en el anzuelo peces que ya habían pescado anteriormente. Cuando sacó 2 o 3, Cleopatra se dio cuenta del engaño, pero no dijo nada, y admirando la habilidad de su amante, invitó a sus amigos a que al día siguiente contemplaran la pericia de Antonio. Esta vez ella se adelantó y ordenó a uno de sus ayudantes que nadara por debajo y colocara en el anzuelo de Marco Antonio un pescado en salazón del Mar Negro. Cuando éste tiró de la caña pensando que había pescado algo, todos rieron la broma de la reina. Ella añadió a modo de chanza: «General, déjanos la caña a nosotros, que reinamos en Faro y Cánopo. Tu presa son las ciudades, los reinos y los continentes».
Nosotros la conocemos simplemente como Cleopatra, pero la última reina de Egipto tenía un nombre más largo y suntuoso: Cleopatra Séptima Filopator Nea Tea, que significa algo así como la que ama a su padre y a la patria. También tuvo una vida muy diferente a la que nos ha llegado, más a través del arte, la pintura, la ópera, el teatro y el cine. Muy diferente a la historiografía rigurosa. Porque aunque no cabe duda de que Cleopatra existió, y así lo atestiguan multitud de crónicas, restos arqueológicos e inscripciones, lo que creemos conocer sobre ella responde más a la esfera del mito que a la de la realidad. Tanto es así que al pensar en Cleopatra, la imagen se nos viene a la cabeza y suele ser la de Elizabeth Taylor en la película monumental y catastrófica de 1963, y no la Cleopatra verdadera, cuyo perfil aparece en medallones y que incluso distaba mucho de responder al canon de belleza de la época y de ser la quinta esencia de la mujer oriental exótica, suntuosa y felina. El mito de Cleopatra abunda en lugares que ya son plenamente comunes, que se bañaba en leche de burra y que murió mordida por una spir, rota de dolor tras la muerte de su amante Marco Antonio, el triunviro romano que perdió la cabeza por su hermosura radiante y que estuvo a punto de arruinar al incipiente imperio por su obsesión erótica, pero que no tienen una base histórica documentada, sino que se han ido consolidando a fuerza de revisiones posteriores de la historia. Nuestra Cleopatra mítica y pop no es, en definitiva, la estadista de las guerras civiles romanas, en las que tuvo un papel militar activo y que midió sus movimientos a partir de las necesidades de la acción política, sino la de Shakespeare, la de la ópera de Händel, Giulio Cesare in Egitto, la que adoptó los rasgos de Vivian Leigh en el cine, o cuadros del periodo pre-rafaelita de finales del siglo XIX, que la representaban más como una Venus decadente que como una soberana de un reino independiente fuertemente amenazada por la mayor fuerza militar del Mediterráneo en el siglo I antes de Cristo. Para empezar, Cleopatra no era egipcia, sino griega. Fue la última descendiente de la dinastía Ptolomeo, instaurada en Egipto por uno de los generales de Alejandro Magno, tras la partición en 4 secciones del enorme imperio que conquistó en el siglo IV a.C., y que tuvo el control del Egipto de los faraones desde entonces. El padre de Cleopatra fue Ptolomeo XII, un soberano que había visto reducido el poder de Egipto, estado independiente por entonces, marcado por el curso del Nilo y la costa mediterránea, y que había perdido sus posesiones en Siria y Asia Menor, y que decidió mantener una política de alianza con Roma, pagando tributos a Julio César y a Pompeyo. Ella ni siquiera era la hija primogénita. 2 hermanas mayores, Cleopatra Sexta y Berenice, fueron reinas de Egipto durante un breve periodo de tiempo después de traicionar al padre y usurpar el trono. Murieron ejecutadas por rebelión y tras la muerte de Ptolomeo XII, el poder pasó a su hija mayor viva, Cleopatra VII, cuando contaba unos 18 años, y a su hermano Ptolomeo XIII, que por entonces tenía 10. Cuenta la leyenda que Cleopatra
fue una mujer incestuosa que mantuvo relaciones sexuales con su hermano y con el que llegó a casarse. No hay ninguna fuente que atestigue esto, como tampoco no hay constancia de que Cleopatra fuera una monarca decadente y rijosa que se diera a las orgías y que acumulara amantes. De hecho, a lo largo de su vida, solo se le conocieron dos relaciones estables y ambas tenían una motivación política. Antes de Marco Antonio, primero fue amante de Julio César, cuando, tras vencer a Pompeyo en la guerra civil, este se vio atrapado en Alejandría varios meses, antes de poder regresar a Roma y sellar su victoria. Para Egipto, la amistad de Roma era esencial para mantener su independencia, y a Cleopatra le interesaba tener el favor de César. Seguramente nunca se infiltró en sus aposentos, escondida dentro de una alfombra enrollada, pero sí se sabe que cuando César regresó a Roma, ella estaba embarazada de su primer hijo, Ptolomeo César, al que se acabó conociendo como Cesarión. El hombre formaba parte también de una estrategia política, aunque no había constancia real de que Julio César fuera el padre, y éste nunca lo reconoció como hijo ni lo adoptó como sí lo hizo con su posterior ejecutor, Marco Bruto. Cleopatra quiso sembrar la duda en vistas a reclamar posteriores derechos dinásticos. Se sabe que visitó Roma en aquellos años alrededor del 46 a.C., pero que no mantuvo contacto estrecho con César y que sería por entonces cuando coincidiría por primera vez con Marco Antonio, tras la muerte de su hermano Ptolomeo y quedando como única descendiente del linaje de su padre. Cleopatra se consolidó como reina de Egipto y se dice gobernó con sabiduría y eficacia en unos años económicamente difíciles, pues el Nilo no irrigó sus riberas con abundancia y se encadenaron varias cosechas escasas. Sobre su relación con Marco Antonio, de la que se ha escrito tanto y se ha llevado tantas veces al cine, esta sin duda fue real, aunque seguramente no imbuida de la pasión sexual que se ha transmitido con el tiempo. Para Marco Antonio, Egipto era un lugar estratégico clave para sus aspiraciones políticas, que pasaban por controlar el poder en la parte oriental de los dominios de la República Romana, expandir la frontera hacia el este, comiéndole terreno al Imperio Parto, y para ello las finanzas de Egipto, una tierra rica, eran esenciales. A Cleopatra también le interesaba la alianza con Marco Antonio, que podía garantizar la independencia de Egipto, algo que no podía esperar de su rival Octavio, quien finalmente se elevaría como primer emperador tras vencer a su rival. Las largas estancias de Marco Antonio en Alejandría reforzaron el vínculo entre él y Cleopatra, primero político, luego amistoso, más tarde como amantes, y tuvieron dos hijos mellizos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, nombrados respectivamente con referencias al Sol y la Luna, pero nunca existió esa pasión arrebatadora que describen las películas. Mientras mantuvo su relación con Cleopatra, Marco Antonio estuvo casado con dos mujeres romanas, Fulvia, hija de una importante casa patricia, y más tarde con Octavia, hermana de Octavio, un enlace decidido por cuestiones estratégicas cuando el control del poder empezaba a enfrentarles. La pugna por el poder entre Octavio y Marco Antonio tenía que ver fundamentalmente con la naturaleza del futuro gobierno del territorio dominado por Roma, que se extendía desde Hispania hasta Siria.
El interés del primero era unificarlo y dar paso al imperio, mientras que para Marco Antonio el objetivo era dividirlo y mandar en Oriente, algo que empezó a diseñar con su plan de conquistas en Mesopotamia y tras reforzar el vínculo con Cleopatra en las donaciones de Alejandría en el 34 a.C., una ceremonia en la que sancionó el poder independiente de Egipto y nombró tal como hoy, un 2 de septiembre, según la transposición a nuestro calendario, a Cesarión como compañero oficial de la reina en el gobierno, en tanto que regente de la misma manera en que lo había sido su tío Ptolomeo XIII, así como legítimo heredero del reino. Después de que Octavio derrotara a Marco Antonio en la famosa batalla naval de Accio el 31 a.C., llegó el final de la pareja. Él, en los muros de Alejandría, intentando refugiarse en el palacio. Algunas fuentes románticas apuntan a que quiso morir en brazos de su amante. En realidad, lo que quería era no morir, pero llevaba una herida mortal en su pecho, y ella, por su propia mano, tras sentir cerca la sombra de Octavio, una fuente temprana habla de una revisión del cuerpo muerto de Cleopatra y de una autopsia. Parece cierto que murió envenenada, pero no se encontraron huellas de mordedura en su cuerpo. La tesis de Laspide no está comprobada. Seguramente ingirió el veneno en una copa. Ninguno de sus hijos, incluido el cuarto Ptolomeo Filadelfo, su tercer hijo con Marco Antonio, pudo recuperar el trono al vencer. Octavio ordenó la muerte de Cesarión y la captura de los otros tres, que fueron trasladados a Roma bajo la custodia de Octavia, su hermana y viuda de Marco Antonio. De los dos varones se perdió la pista histórica con el tiempo, mientras que Selene fue casada con Yuba II, el último rey de Numidia, el actual Magreb, antes de que el territorio también pasara al imperio de Roma, siguiendo el destino del propio Egipto. Hubo, en cambio, algo que Octavio no pudo destruir, pues empezó a formarse en ese momento y que fue el mito de Cleopatra, que le ha sobrevivido e incluso superado en esplendor. La venganza de una reina. Dos hermanas, igual de ambiciosas, se disputaron el trono de Egipto, Cleopatra y Arsinoe. El apoyo de Roma dio la victoria a la primera, que hizo asesinar a su hermana en el templo de Éfeso. Todo el mundo conoce a Cleopatra como la reina de Egipto. Sin embargo, conseguir y mantener ese título le costó sangre, sudor y lágrimas, aunque en este caso la sangre derramada no fue la suya, sino
la de sus familiares. La vida de Cleopatra fue una constante y despiadada lucha por el poder, en la que su hermana, Arsinoe, se convirtió en su mayor enemiga. Cuando Ptolomeo XII falleció en 51 a.C., le sobrevivieron 4 hijos, 2 mujeres, las mencionadas Cleopatra y Arsinoe, y 2 varones, ambos llamados Ptolomeo, como era costumbre en la dinastía. Cleopatra y sus hermanos se criaron juntos en el Palacio Real de Alejandría, donde recibieron una esmerada educación al estilo griego, pero entre ellos no establecieron lazos de afecto propios de una familia. Los niños crecieron recelando unos de otros y viendo en sus hermanos a rivales por el poder, e incluso a sus potenciales asesinos. Los casi 300 años de historia de la dinastía ptolemaica les habían enseñado que el enemigo más peligroso era el que estaba en tu propia casa. Este extremo quedó confirmado con lo que le ocurrió a su hermana Berenice, ejecutada por orden de su padre en 51 a.C. por haber querido usurpar el trono de Egipto, y en la corte ptolemaica imperaba la ley de la selva y solo el más fuerte saldría vencedor. Ptolomeo había designado como herederos a Cleopatra y al mayor de sus hijos varones. Ambos debían reinar de forma conjunta, como hermanos y como esposos. Cuando ascendieron al trono, Cleopatra VII tenía 18 años y Ptolomeo XIII tan solo 10, por lo que la regencia recayó en su tutor, un eunuco llamado Potino, y en general Aquilas, jefe del ejército. La armonía entre Cleopatra y Ptolomeo desapareció enseguida y la reina, expulsada del poder, tuvo que huir a Egipto. Uno de los tronos había quedado vacante y Arsinoe pensó que podría ocuparlo, pero la ambiciosa Cleopatra no se rindió y consiguió reunir un ejército lo bastante poderoso como para enfrentarse al egipcio. Cuando ya estaba en las puertas de Egipto, dispuesta a iniciar la guerra contra su hermano, llegó al país una figura que cambiaría para siempre su vida y la de sus hermanos, Julio César. Era el año 48 a.C. Julio César entró en escena. Había desembarcado en Egipto persiguiendo a Pompeyo. Decidió quedarse un tiempo para poner orden en el país, ya que Ptolomeo XII había encargado a Roma hacer que su testamento se cumpliese. César intercedió entre los hermanos y consiguió que Cleopatra y Ptolomeo XIII se reconciliasen y volviesen a gobernar juntos. Esto fue un duro golpe para las aspiraciones de Arsinoe, que había apoyado a su hermana esperando que éste le ofreciese el papel de reina. Cleopatra le había ganado, pero la partida acababa de empezar. Aunque se le había escapado Egipto, Arsinoe no se quedó con las manos vacías, pues también recibió un regalo de César. El general romano, deseando congraciarse con el pueblo egipcio, decidió devolverle la isla de Chipre, anexionada por Roma en 58 a.C. Nombró reyes de Chipre a Arsinoe y al pequeño de los Ptolomeos, aunque este cargo era más honorífico que real, pues ambos permanecieron en Alejandría y no podían tomar decisiones sobre el gobierno de la isla. A pesar de esto, Arsinoe había conseguido por fin el anhelado título de reina. El éxito, sin embargo, alimentó aún más las aspiraciones de la princesa, que puso su vista de nuevo en el premio mayor, el trono de Egipto, el que de verdad otorgaba el poder absoluto y el control de las inmensas riquezas del país. Por su parte, Cleopatra también estaba intentando asegurarse su futuro y evitar que se volviese a repetir un episodio como el de su expulsión. Para ello estableció una alianza política y pronto también amorosa con Julio César, que tras la muerte de Pompeyo
se había convertido en el nuevo hombre fuerte de Roma. Esta relación debió de preocupar mucho a Arsinoe, pues su hermana estaba respaldada ahora por el hombre más poderoso de la época y por el potente ejército romano, lo que dificultaba el camino hacia su objetivo. De nuevo tendría que retirarse a un segundo plano y esperar que cambiase el panorama. La guerra de Alejandría. Ese cambio no tardó en producirse. La presencia de César y sus legiones resultaba muy desagradable para la población egipcia, que los veía como invasores. Este malestar, que aumentaba conforme pasaban los días, fue canalizado por Ptolomeo XIII y su consejo, disgustados por el apoyo de César a Cleopatra. Aquilas organizó el ejército egipcio, lo llevó a Alejandría y se alzó contra César. César se vio así atrapado en Alejandría y teniendo que hacer frente con solo 2 legiones que sumaban apenas 4.000 soldados al potente ejército egipcio, que reunía 20.000 hombres y que además estaba apoyado por el pueblo. Ante este abismal desequilibrio, una de las primeras cosas que hizo fue pedir refuerzos con urgencia. Luego, cuando estalló la rebelión popular en Alejandría, se hizo fuerte en el Palacio Real, manteniendo junto a él a los reyes y sus hermanos, para evitar que se pusieran al frente del ejército egipcio y legitimasen el levantamiento. Durante las siguientes semanas, los romanos estuvieron muy ocupados con los preparativos bélicos y con las escaramuzas que se sucedían por las calles de Alejandría. Fue en ese momento cuando Arsinoe vio llegada su oportunidad, aprovechando que la vigilancia estaba centrada en Ptolomeo XIII, pues Cleopatra ya había demostrado su fidelidad a César. Se escabulló del palacio junto con su preceptor, el eunuco Ganímedes, y se unió a los rebeldes. Arsinoe fue recibida con los brazos abiertos y proclamada reina de Egipto por el ejército. Su paciencia y su habilidad habían dado fruto y por fin había conseguido el poder que tanto ansiaba. Ahora solo tenía que eliminar a su rival, Cleopatra, para tomar posesión efectiva del trono. Para conseguirlo debía destruir sus defensas, es decir, a Julio César y sus legiones. Pero el camino no era tan fácil como ella pensaba, y el primer obstáculo que encontró fue Aquilas. Tras un tiempo de dar duras disputas entre ellos, Arsinoe decidió solucionar el problema al estilo familiar, es decir, haciendo ejecutar a Aquilas y poniendo al fiel Ganímedes en su lugar. De reina a esclava. Aunque Ganímedes obtuvo una pequeña victoria inicial al cortar el acceso de los romanos al agua potable, muy pronto se notaron sus carencias militares que llevaron a los suyos a una sucesión de derrotas. Además, la manera tiránica con la que el eunuco ejercía el liderazgo provocó un gran descontento entre los egipcios sublevados. Estos tuvieron entonces una idea: suplicar a César que permitiese a Ptolomeo XIII unirse a ellos, con el falso pretexto de que lo querrían para que se ocupara de su rendición. Aunque César sabía que se trataba de una mentira, dejó marchar a Ptolomeo. Pero esto tampoco mejoró la situación de los egipcios, pues el rey era solo un niño y bien poco podía hacer. Durante los meses siguientes se sucedieron los enfrentamientos por tierra y mar, sin que la victoria definitiva se decantase de uno u otro lado. El panorama cambió por completo cuando llegaron a Egipto los refuerzos que César esperaba, encabezados por el rey Mitridates I de Pérgamo. Avisados de este hecho, tanto César como Ptolomeo se dirigieron hacia el este del delta para salir del encuentro del Pergameno, aunque con diferentes propósitos. César consiguió unirse a las fuerzas de Mitridates y juntos lanzaron un ataque contra el campamento de Ptolomeo.
Ante la letal ofensiva romana, el rey y sus hombres salieron huyendo hacia el Nilo, donde se encontraban sus navíos. Ptolomeo logró subirse a uno de estos barcos, pero con tan mala suerte que éste se hundió debido a la gran cantidad de soldados que querían abordarlo. El joven faraón murió ahogado, y con él todas las esperanzas y aspiraciones de Arsinoe, que fue apresada. César regresó victorioso a Alejandría, donde dejó como soberanos a Cleopatra y a su otro hermano, Ptolomeo XIV, aunque en la práctica fue la reina quien acaparó todo el poder. Cuando partió César, se llevó consigo a Arsinoe para que no pudiese rebelarse de nuevo contra Cleopatra y la hizo desfilar como prisionera en el cuádruple triunfo que celebró en Roma en 46 a.C. La visión de la joven egipcia encadenada llegó al corazón de los romanos, que mostraron su indignación porque la antigua reina de Egipto fuese exhibida cual esclava. Atendiendo a estas protestas, César decidió liberarla y Arsinoe se marchó a Éfeso, lejos de Cleopatra, o eso creía. El asesinato de César en 44 a.C. hizo que Cleopatra perdiese a su gran defensor y que volviese a aparecer entre los egipcios el miedo a ser conquistados por Roma. Para evitarlo y para asegurar su posición, Cleopatra necesitaba renovar su vínculo con los romanos, y la oportunidad se le presentó cuando Marco Antonio la convocó para una reunión en Tarso en 41 a.C. En ese momento comenzó una de las historias de amor más famosas de la historia, pero también una sólida alianza política muy provechosa para los dos. Antonio necesitaba la estratégica ubicación y las riquezas de Egipto para llevar a cabo sus planes de reorganización del Oriente, mientras que Cleopatra quería asegurar la autonomía de su país y ampliar sus territorios. La venganza se sirve fría. Durante las negociaciones, Cleopatra exigió la cabeza de Arsinoe, pues a pesar de los años transcurridos, no había perdonado a su hermana. Por otro lado, mientras ésta siguiera viva, continuaba siendo una amenaza para su posición en el trono. Antonio se apresuró a satisfacer los deseos de su nueva aliada y amante, y mandó a sus emisarios a buscar a Arsinoe. La encontraron en Éfeso, la ciudad de Asia Menor, donde se había refugiado tras ser liberada por Julio César. Allí llevaba una vida tranquila, como suplicante en el templo de Artemis, aunque no había renunciado a su dignidad real, pues incluso Megavisos, el sacerdote del lugar, le seguía manteniendo el tratamiento de reina. Arsinoe había asumido la derrota ante su hermana, pero no perdía la esperanza de que la inestable situación política que imperaba desde hacía siglos en Egipto le pudiese brindar una última oportunidad de recuperar el lugar que ella creía que le correspondía. Sin embargo, su ilusión se desvaneció por completo cuando vio llegar a los hombres de Marco Antonio para culminar la venganza de Cleopatra. Los mercenarios no demostraron la misma piedad que los romanos habían sentido al verla desfilar encadenada. Ni siquiera titubearon al encontrarse en un lugar sagrado, como el templo de Artemis. Arrancaron a Arsinoe de los brazos protectores de la diosa y la ejecutaron a sangre fría. Al otro lado del Mediterráneo, Cleopatra brindó por este horrible y brutal crimen mientras disfrutaba de los placeres de la vida en los brazos de su poderoso amante. Una vez muerta Arsinoe, a Cleopatra ya no le quedaba ningún hermano con vida. Por fin podía respirar tranquila y disfrutar de su trono.
Según una nota publicada en el espacio de historia.nationalgeographic.es, se dice que localizan un espacio secreto que podría conducir a la tumba de Cleopatra. Este hallazgo se produjo en el año 2023. Durante los trabajos de excavación llevados a cabo en el templo de Taposiris Magna en Egipto, la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez ha descubierto un largo túnel parcialmente sumergido bajo las aguas del Mediterráneo, que según ella podría conducir hasta la tumba perdida de la reina Cleopatra, una misión que hace 12 años que la arqueóloga inició en ese yacimiento del norte de Egipto. Durante la última campaña de excavaciones arqueológicas llevada a cabo por la Universidad de Santo Domingo, bajo un templo dedicado a Osiris e Isis en la antigua ciudad de Taposiris Magna, situada al oeste de Alejandría, el equipo dirigido por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez ha descubierto un pasadizo excavado en la roca a unos 13 metros de profundidad. El túnel, que al parecer sirvió para transportar agua en el pasado, tiene unos 1.305 metros de largo y unos 2 metros de alto. Taposiris Magna, cuyo significado es tumba de Osiris, fue fundada por el segundo faraón de la dinastía tolemaica, Ptolomeo II, Filadelfo, entre los años 280 y 270 a.C. Kathleen Martínez, que lleva 12 años buscando la tumba perdida de la última reina tolemaica de Egipto, piensa que tanto Cleopatra como su amante, el general romano Marco Antonio, pudieron haber sido enterrados en una necrópolis muy cercana al templo. De hecho, Taposiris Magna ha proporcionado hasta la fecha numerosos hallazgos. Por ejemplo, el año pasado, en ese mismo yacimiento, Martínez descubrió 16 momias de la época greco-romana. ¿Dónde está Cleopatra? La misión dirigida por Martínez ha despertado un gran interés mediático, así como de muchos colegas de profesión, algunos tan importantes como el famoso egiptólogo y exministro de Antigüedades egipcio, Sahl Hawass, quien en una entrevista concedida a los medios reconocía la importancia de los descubrimientos que ha realizado el equipo de Martínez en el interior del templo, aunque también ha explicado que según él, Cleopatra no fue enterrada allí, sino en una tumba que ella misma ordenó construir junto a su palacio y que ahora mismo se encuentra debajo del agua. En cuanto al descubrimiento del túnel, en un comunicado emitido por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, la arqueóloga dominicana ha explicado que los estudios preliminares realizados indican que el diseño arquitectónico del pasadizo es muy similar al diseño de un túnel hallado en Grecia, el conocido como túnel o acueducto de Eupalino, en la isla de Samos, datado del siglo VI a.C. Aunque el de Taposiris Magna es más largo, el de Eupalino mide 1.036 metros y Martínez lo califica como un milagro de la ingeniería. Indicios esperanzadores. Con todo, las excavaciones en Taposiris Magna no han estado exentas de dificultades. Entre los años 320 después de Cristo y 1303 después de Cristo, más de una veintena de terremotos sacudieron la costa egipcia, lo que provocó que una parte del templo de Taposiris se derrumbara y acabara hundiéndose bajo el mar, en una época en la que Egipto estaba gobernado por los Ptolomeos,
una dinastía de gobernantes descendientes de Ptolomeo, uno de los principales generales de Alejandro Magno. Durante las excavaciones, el equipo de Martínez descubrió que una parte del túnel estaba sumergida bajo las aguas del Mediterráneo, al igual que parte de los cimientos del santuario, en los que el equipo está trabajando para lograr sacarlos a la luz. Asimismo, los arqueólogos localizaron varias vasijas y tinajas de cerámica, además de un bloque rectangular de piedra caliza. En el transcurso de los trabajos de excavación, la misión también descubrió 2 cabezas de alabastro, una de las cuales probablemente representa a un rey y la otra a un personaje de alto rango, según ha explicado Martínez. Los numerosos hallazgos incluyen además monedas con las imágenes y los nombres de Cleopatra y Alejandro Magno, varias esculturas sin cabeza y estatuas de la diosa Isis, además de diversas inscripciones y bustos. Fuente: historia.nationalgeographic.es
Y llegamos al final de esta historia apasionante, de este personaje que siempre despertó la curiosidad de todos nosotros, como lo es Cleopatra. Creo que a todos nos ha fascinado la historia de Cleopatra, y quién no de chiquitita quería ser Cleopatra y se vestía como ella, se pintaba. Realmente un placer haber hecho esta reseña y me despido de todos ustedes hasta la semana entrante con nuevas historias, nuevas reseñas de celebridades y personajes y también de hechos que hayan sido destacados en el mundo de la cultura. Un abrazo para todos. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.